Lo primero es saber si tenemos legitimación. ¿Qué dice la legislación contenciosa? La legislación lo que nos dice es que tendrá la legitimación para apelar la sentencia el demandante inicial o el demandado inicial. Aquí el problema se me plantea sobre todo con los codemandados. Saben que por el tal principio proactione que preside la Justicia Contenciosa Administrativa se debe darle preferencia a la acción y se debe permitir que se acceda y por tanto también como consecuencia del mismo a la pena. Es decir, que aunque una parte no hubiera sido parte procesal en un momento determinado, si tuviera un interés legítimo, si pudiera tener la condición de codemandado, puede, lo ha resuelto ya los tribunales en varias sentencias, recurrir en apelación una sentencia que es desfavorable. Y por supuesto el demandante inicial, el recurrente y el demandante que pueda tener la administración pública, pero también puede ser la suma de la administración, etc. ¿Cómo se plantea ese recurso de apelación? Se plantea, se pone ante el mismo juzgado que da la resolución que es objeto de impugnación. Por reducción, digo muchas veces apelación de la sentencia, pero lo que diga la resolución de las sentencias vale también respecto a la apelación. La admisión de la apelación es a doble efecto. El efecto es devolutivo, porque sube al órgano jurisdiccional superior en rango y tiene carácter suspendido. No se ejecuta la sentencia dictada en la instancia. Si bien se pueden acordar la ejecución provisional de la misma, se puede expresar la ejecución provisional de la misma. No cabría aquí ya las medidas cautelares. Las medidas cautelares, si no se han pedido en la instancia, no se pueden pedir ahora en sentido estricto, se puede pedir ejecución provisional la sentencia. Y ojo también con las medidas cautelares, porque si las hemos conseguido obtener al principio del procedimiento, pues se van a mantener hasta que tengamos la sentencia firme, hasta no se resuelva el recurso de la apelación y retornen los autos al juzgado de lo contencioso o al juzgado central de lo contencioso. ¿Cuál es el plazo de interposición? Pues los 15 días hábiles procesales desde la notificación de la sentencia o del auto que es objeto de. Aquí son 15 días, en la apelación civil son 20, son estas pequeñas locuras de diferencia de plazos que tenemos, como decía, los que nos dedicamos al peregrinaje de justicia. Hay que estar un poco al día de todos. Cierto que en un procedimiento contencioso que tuve hace unos años, la sentencia, ahora volveré sobre ello, pero la sentencia simplemente nos indicó que había recurso de apelación, no ponía el plazo y el procurador que tenía asignado al cliente lo agendó mal. Hace 20 días porque se está fundamentalmente al civil y penal y no al contencioso administrativo, y conseguimos que nos tomaran el recurso de queja contra la indebida inadmisión de la apelación precisamente porque la sentencia no incorporaba dentro del pie de recursos que lo que cabía era un recurso de apelación en el plazo de 15 días y ante, en este caso, el Tribunal Superior de Justicia. Por eso es importante, son las normas de notificación de los recursos que tienen en el poder. Los plazos para interposición, tenemos un poquillo de información sobre ella. Los 15 días hábiles procesales, como digo, que cuentan que se internan. Y viene ahí el pie de lo que les decía, ¿no? Os decía, debe dirigirse, debe indicarse en el pie de recurso tanto el plazo para recurrir como el órgano en el cual debe dirigirse el recurso, debe resolverse el recurso de apelación. Aunque el recurso se interponga directamente en el mismo juzgado, tiene que decirse quién va a ser encargado de resolver ese recurso de apelación. Y si no lo hace, pues no surtirá efectos esa notificación de la sentencia, al igual que sucede con los actos administrativos, hasta la correcta notificación de sus extremos. Lo dice la ley orgánica del juez. ¿Qué sucede cuando nosotros presentamos nuestro recurso de apelación? Ojo, me acabo de aclarar, no lo tengo puesto transparencias, pero de repente me ha venido una idea sobre el tema de los plazos. En el tema de los plazos procesales para interponer recursos no es de aplicación al artículo 128 de la jurisdicción, artículo que, como sabéis todos, nos permite presentar los escritos en el día en que se notifica la caducidad del trámite. En ese momento podemos presentar el escrito más el 135 del enjuiciamiento civil, que sí es de aplicación. En el plazo de 2 días. El tribunal de administración de justicia hace el control inicial del recurso de apelación y va a comprobar exactamente que es admisible. Si se admite el recurso,
dará una resolución en el sentido admitiendo el recurso de apelación si con esa no cabe recurso alguno, y si considera que no cabe recurso que es inadmisible porque no cabe recurso de apelación, dará cuenta al magistrado, porque será el magistrado que tiene que resolver mediante automotivado al ser una cuestión de plena. Una vez que se admite a trámite el recurso de apelación, se va a dar traslado al resto de partes personas del procedimiento para que en el plazo común de 15 días puedan bien oponerse o bien adherirse. En el caso que formule oposición al recurso de apelación, también pueden hacer pronunciamiento, pueden hacer alegaciones sobre la posible inadmisibilidad del recurso de apelación. En ese caso, si lo hacen además alegaciones o inadmisibilidad, se le dará nuevamente traslado al recurrente de la apelación por un plazo de 5 días para que manifieste lo que su derecho pero puede suceder también, y es verdad que esto es una peculiaridad que se da en el proceso administrativo y un poco más, yo creo que tiene una relevancia extraordinaria, puede producirse la adhesión a la apelación. ¿Cuál es la adhesión a la apelación? Pues cuando yo me doy por conforme con la sentencia dictada por el juez de instancia, el juez de lo contencioso, el juez central, resulta que la otra parte recurre en apelación, en ese caso yo también decido recurrir en apelación. No es la adhesión al recurso, lógicamente no es que me adhiero al fondo del recurso de contrario, sino yo que me había conseguido esa sentencia, que solamente sería estimatoria en parte o no, pero que yo quería conformar con su conocimiento del coste, no como que fuere, bueno, pues en este caso sí me adhiero al recurso y formulo mi propio recurso de apelación en ese plazo de 15 días, que me da para oponer. En ese caso, le dan un nuevo traslado de 10 días a la parte inicialmente recurrente de apelación para que los hechos, plazos, bueno, técnicamente son fáciles de recordar. El plazo general de 15 días es el sumatorio del 5 y del plazo de 10 días de la oposición a la admisión y de la adhesión a la. En esta gráfica podéis comprobar cuál es el procedimiento. En lugar, notifican la sentencia o de apelación. Tenemos el plazo de 15 días para formular y presentar nuestro escrito de interposición del recurso de apelación, escrito de interposición, escrito de apelación, recurso de apelación, como lo queráis denominar. Luego vemos cómo tiene que hacer el recurso de apelación. Si pasado ese plazo de 15 días no se formula recurso de apelación, pues la firmeza de la sentencia dictada. La Administración de Justicia es el que va a decidir sobre la procedencia del recurso. Como decimos, si no tiene los requisitos, le va a traslado al magistrado para que se pronuncie sobre esa inadmisión mediante auto, ¿sí o no? Es competencia del magistrado y es facultad de admitirlo o inadmitirlo. En el caso que no haya requisitos, porque lo decide la Administración de Justicia o porque así lo resuelve el magistrado mediante auto, se hará traslado a la otra parte para que el plazo de 15 días se pueda oponer o adherirse a la operación. Recordando que el plazo para interesar la inadmisión de la apelación es solo de 5 días, es un plazo realmente brevísimo. Y además se adhiere a la apelación, pues nosotros como apelantes tenemos posteriormente un plazo de 10 días para formular nuestra oposición a esa adhesión a la apelación, a ese recurso de apelación de forma independiente. Recibidos los escritos de interposición de la apelación y de oposición a la misma, o en su caso las adhesiones y las impugnaciones de las adhesiones, se elevan los autos y el expediente administrativo, o sea, toda la causa se eleva al tribunal que tiene la competencia de la apelación. CJ, bien, audiencia nacional. ¿Qué se puede solicitar en los escritos del recurso de apelación? Lo que dice la ley de la jurisdicción competente. Puede solicitar prueba indebidamente denegada en la instancia, luego veremos con más profundidad lo de la prueba como instrumento esencial del recurso de apelación. Se puede pedir que se resuelva sin necesidad de vista. Yo al principio la verdad es que pedía esto. Cuando empecé a ejercer era un poco perdido en ese sentido y se decía no, que no haya vista. No, y la vista tampoco es práctica habitual celebrar vista en los recursos de apelación, salvo que tenga de prueba y a veces ¿no? Es prácticamente como la prueba de reconocimiento judicial, ¿no? Que está ahí en la de juicio civil, pero es lo blanco, ¿no?
Y luego además se pueden solicitar que se presenten conclusiones escritas. Tienen relevancia desde luego si hay prueba, si se va a practicar prueba y debidamente aplicada a la instancia, y si se tiene que practicar conclusiones. Si no se dice nada por otro sí en el escrito de interposición y se practica prueba, lo normal es que el tribunal le traslade a las partes para ver si quieren plantear y trámite de conclusiones o no. Pero para curarse en salud, yo lo que sí suelo hacer es solicitar que se presenten conclusiones escritas en el caso de que se practique no de prueba, porque yo no sé si el que está a oponer a mi apelación, en ese caso, va a haber algún tipo de prueba o no. Esta es la estructura general de lo que sería el recurso de apelación. Vamos a la Moya. Ya estamos en el Ecuador del webinar, aunque no lo parezca, quiero detenerme especialmente en lo mollar del recurso. Y lo mollar del recurso de apelación es que cuando presentamos un recurso de apelación, a los X meses o X años, en caso de un tribunal después, no nos digan que no se le admite el recurso de apelación, porque no solo es la cara de tontos que se nos quedan, sino también pues, la dificultad que tiene poder transmitir esto al cliente, sobre todo si es negocio. Quédense con una idea. La apelación es la crítica de la sentencia apelada. Esto es lo más importante que tengo que transmitir hoy y lo más importante que tienen ustedes o que tenéis vosotros que vamos a criticar la sentencia dictada por el juzgado central o por el juzgado de contencioso. Entonces, que cito aquí una sentencia muy antigua del Tribunal Supremo del año 1961, 19 de abril, pero que se cita muy habitualmente, pues, sobre todo por la Audiencia Nacional, ante la defectuosa redacción de los escritos de recursos de apelación que se ven en el día a día. Ya el Tribunal Supremo decía en el momento que no se trata de reabrir el debate sobre la adecuación jurídica al acto administrativo. Vamos a analizar en la apelación si el acto de la administración es conforme a derecho, si la vía de hecho existió, si la actividad existió o si la disposición general es contraria a una norma de rango superior, sino vamos a analizar la sentencia que se pronunció sobre esa adecuación de la actividad de la administración. El Tribunal Supremo es la depuración de un resultado procesal obtenido con anterioridad. Y por eso, lo más importante del recurso de apelación es que tenga una crítica de la sentencia impugnada, de la pretensión revocada. Es decir, no vamos a reabrir el debate del acto administrativo, sino que vamos a coger la sentencia dictada por el magistrado y la vamos a estripar, analizar, pues, y discutir, como decimos en los escritos, con los debidos respetos y términos de defensa para la violencia que sea necesaria. Por eso, esta crítica de la sentencia apelada supone dos subideas esenciales. En primer lugar, que no se pueden reproducir los documentos de la demanda y la contestación. Constantemente veo, y lo estoy viendo a día de hoy, por eso en su día, cuando Antonio Benítez me propuso el objeto del webinar, me pareció interesantísimo. Es que día a día sigo viendo recursos de apelación en los que el letrado fusila el Word con el que hizo su demanda, su contestación. Actualmente no. Realmente el letrado de la administración, el abogado del Estado, conoce perfectamente cómo funciona la apelación. Pero esto, los recurrentes que representan al administrado, lo veo de continuo. Es más cómodo coger el Word, con el Word de la demanda, me hago mi recurso de apelación. Pues es cuando yo defiendo la administración, es lo primero que hago, comprobar si hay similitudes entre la demanda y el recurso. Entonces he encontrado con que un 80 o 90% de similitudes, y ahí tengo el argumento perfecto para interesar la inadmisión del recurso de apelación. ¿Por qué? Porque hay crítica a la sentencia apelada. Porque digo, es que de las 10 páginas que tiene la demanda, 9 son reproducción íntegra de los fundamentos de la demanda o, en su caso, de la. Por eso, ahí cito alguna sentencia. He querido citar fundamentalmente sentencias de la Audiencia Nacional, a la vista de que el alcance era nacional del webinar. ¿No? Si se reiteran los argumentos, dice la Audiencia Nacional, sentencia 30 de junio de 2018, o se hace una mera revisión a los fundamentos de la pretensión, pues de la es decir, no puedo decir, me remito respecto a la validez del acto administrativo, a lo dicho escrito de la va a producir la inadmisión del recurso de apelación y, como sabéis todos, los magistrados están como locos por inadmitir
recursos contenciosos o recursos de apelación, porque es un asunto al que no tienen que profundizar. Y por eso dice también el Tribunal Supremo, la sentencia del año 89, pero me gusta también poner una sentencia relativamente antigua porque se ve que la jurisprudencia es unívoca, ¿no? En aquellos años. Y sobre todo porque lo que dice la Audiencia Nacional, las últimas sentencias, reproduciendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo, es que no es una segunda instancia, no estamos repitiendo el proceso. A diferencia de la jurisdicción civil, en lo que sí tenemos una verdadera segunda instancia, aquí no hay segunda instancia. No es que sea por el paralelismo un recurso de suplicación laboral con casos tasados y causas tasadas, pero sí tiene alguna similitud en ese sentido. Tenemos que analizar la sentencia y no repetir el procedimiento de la justicia. Y por eso, el segundo bloque, la segunda seguridad esencial, es que hay que valorar y criticar los fundamentos jurídicos de la sentencia. No tanto, el relato fáctico, por supuesto, desde luego no la actividad de la administración o la actividad de la administración, pero sí el fallo de la sentencia que provoca los fundamentos jurídicos que ha considerado el juzgado. Por eso es esencial, y dice la Audiencia Nacional en esas sentencias que pongo tan recientes, este mismo año, el análisis crítico de la fundamentación de la sentencia apelada. ¿Por qué? Porque el objeto es depurar ese resultado procesal de la instancia, ¿no? Como decía en su momento el Tribunal Supremo en el año 91. Fijaros que estas sentencias que cito son de este año, una vez hace 2 meses. ¿Por qué? Porque siguen llegando a los tribunales de apelación recursos debidamente construidos. Fundamentalmente son así cuando un abogado que no es experto en administración o proceso administrativo entra en una jurisdicción tan técnica. Pero hay veces que por el propio letrado que no se llega a recursos de apelación encuentra con algo absolutamente. Por eso, fundamental, idea esencial del webinar de hoy, la apelación es la crítica de la sentencia, objeto de apelación, y no es una revisión de la